Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes. Buenas noches a nuestro expositor de hoy, a nuestro profesor Yannick. Eh, como recomendaciones generales, les pido que todos tengan cerrados sus micrófonos, también que tengan cerrados su cámara para poder permitir el buen desarrollo de la sesión. Durante la sesión, Yannick estará eh, exponiendo el tema durante 40 minutos, entre 35 y 40 minutos, y posteriormente tendremos aproximadamente 20 minutos de preguntas. Durante estas preguntas, la idea es que usemos el chat de Zoom para presentar todas las inquietudes a las que haya lugar. Después de haber dado estas recomendaciones, pues damos inicio con la presentación de Yannick a esta sesión. Perfecto, ¿me escuchan todos? Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a empezar. El tiempo es un poco corto, pero muy bueno para exponer este asunto en particular. Yo les quiero hablar de una cosa que se llama el empirismo, y en particular en el mundo de la agilidad y del mundo de Scrum en particular. Voy a meter mi video para que me vean un poco y que me identifiquen. No sé si me ven todos. El chat también, les recomiendo tener el chat abierto. Si tienen algunas preguntas, las pueden formular directamente en el chat por escrito. Y si alguien quiere interrumpir la sesión porque tiene una pregunta o algo que no entendió súper bien, puede levantar la mano a través del chat, pedir la palabra, puede ser totalmente interactivo, no hay ningún problema. Listo. Vamos a seguir con esto entonces. Ya, listo. Primera cosa, me voy a presentar un poco porque no me conocen los demás de vosotros. Carlos nos hizo una pequeña introducción y expuso un poco las reglas. Entonces no me voy a tardar sobre las reglas, ya las conocen. Cámaras apagadas, por favor. Micrófonos en mute, obviamente. Y lo de las preguntas se los acabo de decir, entonces todo el mundo listo para empezar. Bueno, ¿quién soy yo para empezar? Rápidamente, yo, soy una persona de 45 años ahora. Tengo 14 años de experiencia en el mundo de la agilidad y concretamente, como querían orientar un poco este webinar a través de Scrum, tengo varias certificaciones de Scrum. Por ejemplo, soy PSM 1, Professional Scrum Master 1, PSPO 1 y también PSM 2, lo que me hace bastante feliz en Colombia, porque de mi conocimiento no hay otro Professional Scrum Master 2 en Colombia a esta fecha. Concretamente, me considero un experto de Lean y Agile. Cada vez que vamos a hablar de metodologías ágiles, obviamente va a ser súper complicado hablar de Agile sin nunca hablar de Lean, porque estos dos mundos están bastante íntimamente enlazados hoy. Tengo una pequeña cosa que decirles. Para mí la agilidad es algo muy profundo, pero a la vez muy sencillo. Como lo decía Leonardo da Vinci. ¿Qué decía Leonardo da Vinci? Decía, para desarrollar una mente completa, tienen que estudiar la ciencia del arte, tienen que estudiar el arte de la ciencia y desarrollar sus sentidos, lo que es lo más importante, especialmente aprender a ver, a observar. Realizar que todo está conectado con todo. Eso, es el micrófono prendido todavía creo, pero bueno, seguimos. Esas son las capacitaciones que doy de forma frecuente, todo lo que es Safe, Agile, Kanban, Scrum, Nexus, y no usé todavía los otros que son LES, Modelo Spotify, etc. Bueno, eso era un poco para presentarme concretamente. Vamos a atacar un punto muy importante, es el empirismo. La pregunta clave es, ¿qué es el empirismo? Entonces, fuera de mi conocimiento y experiencia, empecé a hacer un pequeño trabajo muy sencillo. Puse empirismo, así, en Google, y quería ver un poco qué me iba a salir. ¿Qué me salió de ahí? Bueno, primera cosa, el empirismo es una doctrina psicológica y epistemológica que, aquí lo voy a leer completamente, que frente al racionalismo afirma que cualquier tipo de conocimiento
procede únicamente de la experiencia, ya sea experiencia interna, la reflexión propia, o externa, las sensaciones, intuiciones, etcétera, y que esta es su base única. El empirismo parte de la base de que solamente es posible conocer con absoluta certeza la realidad mediante la observación sistemática. En el mundo de la realidad vamos a ver que hay un poco de diferencia, pero no tan grande. No la observación sistemática, pero sistemática y sistémica. Hablaré un poco de esto más tarde. La definición de Wikipedia no difiere mucho en la realidad. Dice que es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial, pero también al aprendizaje y la inducción de conocimiento. Entonces podemos ver concretamente que todo, cada vez que vamos a hablar de empirismo, se trata de experiencia. Pero no solamente de experiencia, y lo vamos a desarrollar ahora. Otro método que seguramente habrán estudiado en el pasado es el método científico. Y ahí es bastante fabuloso porque realmente el método empírico o el empirismo, si lo queremos ver como dominio completo, filosofía, no difiere para nada del método científico. El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Para las personas que ya saben un poco del mundo de Agile y Scrum, ya ven mucho paralelo con lo que vamos a hacer después de esto, obviamente. Concretamente, las reglas y principios del método científico, como del empirismo en realidad, buscan minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo, lo cual refuerza la validez de los resultados y por ende del conocimiento obtenido. Aquí tenemos dos métodos, entonces, el método empírico y el método científico, que por ende son absolutamente comparables. ¿Cómo funciona, cómo podemos trabajar de forma empírica o científica? Bueno, en tres etapas. Para cualquier cosa, vamos primero a formular hipótesis. Una hipótesis de trabajo o una hipótesis de resultado. Pero para asegurarnos que esta hipótesis va a ser concreta y que va a ser algo que podría resultar o fracasar, a lo contrario, vamos a hacer una experimentación. Y a través de esa experimentación que vamos a hacer, vamos a obtener un resultado que vamos a poder medir y decir si la experiencia fue un resultado contundente o a lo contrario un fracaso tremendo. Concretamente, ¿dónde se practica esto? Lo habíamos dicho ahora mismo, en ciencia, pero si tomamos algunas ciencias en particular, a mí me hace pensar mucho en química. En química yo me acuerdo cuando era mucho más niño que ahora, concretamente, íbamos a mezclar productos químicos para ver precipitados o cosas así. Concretamente, cuando descubríamos por primera vez estos hipótesis de trabajo, cuando hacíamos la experimentación, nos dábamos cuenta de resultados que no estaban totalmente esperados, o a lo contrario esperados y con orgullo felices de nuestro resultado. Pero la química yo creo que es uno de los mejores ejemplos de métodos de ciencia empírica concretamente. ¿Qué les puedo decir de esto aplicado a Agile y Scrum en particular? Ahí vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que es el manifiesto Agile. Nunca voy a hablar de agilidad, de método empírico y de Scrum sin regresar sistemáticamente sobre estos principios de Agile. 12 principios, no regreso en los valores, pero los principios. Primero, satisfacer al cliente. 2, aceptar los cambios de requisitos. Como lo hemos visto, todos estos cambios en la experimentación pueden ser absolutamente benéficos para nuestros clientes. Entregar software funcionando frecuentemente, colaborar a diario, los individuos deben estar motivados en los proyectos, conversamos siempre cara a cara, medimos el progreso a través del producto o del software funcionando, promovemos el desarrollo sostenible, tenemos una atención muy particular y continua a la excelencia técnica. La simplicidad o el arte de simplificar las cosas es esencial. Los equipos son autoorganizados y buscamos sistemáticamente la mejora continua. Los 12 principios muy resumidos de la agilidad, pero que aún así son fundamentales y vamos a ver por qué.
¿Qué nos dice Scrum? Scrum nos dice que este marco de trabajo, insisto, porque las palabras son muy importantes, Scrum no es un método, no es una metodología, sino un marco de trabajo, pero concretamente nos explica bastante de procesos de desarrollo también. Scrum nos explica que existen concretamente tres pilares en este marco de trabajo. ¿Y cómo se describe este marco de trabajo? La primera frase que Ken Schwaber y Jeff Sutherland escribieron en la guía de Scrum es: Scrum es un marco de trabajo empírico. Concretamente, ¿cómo funciona el empirismo? Lo acabamos de ver: hipótesis de trabajo, experimentación y medición. En Scrum, estos temas están representados por dos pilares muy importantes, que son la inspección y la adaptación. Inspección, ¿qué es la inspección? Es concretamente la medición. O sea, vamos a revisar a cualquier instante los artefactos, los progresos que hemos hecho en nuestro ciclo de desarrollo, y también si nuestro proceso de desarrollo es el correcto o si puede estar mejorado. La adaptación se trata necesariamente de hacer los ajustes en los artefactos y en el proceso para minimizar las desviaciones o para mejorar en realidad estos procesos y estos artefactos. Y la transparencia, que yo pongo al medio de todo esto, es el tercer pilar de Scrum. Yo tengo la costumbre de decir: Scrum en realidad tiene dos pilares y uno más en realidad, pero trabajamos, inspeccionamos y adaptamos en toda transparencia a cualquier momento. ¿Qué pasa cuando no hay transparencia en un proceso de desarrollo? Pasan cosas de la vida real que yo viví muchos años. Vamos, por ejemplo, a preguntar a un desarrollador: ¿y cómo está el desarrollo de esta funcionalidad? ¿Cómo quedó? Ah, está perfecto, estoy a 95%. 95%, lamentablemente, no es una experimentación terminada. Y el 5% que puede quedar en el desarrollo o en la experiencia puede ser un fracaso contundente. Entonces, la transparencia de Scrum es realmente el pilar central que hace que todo es visible a todos los que están involucrados concretamente en la obtención de los resultados. No sé si tienen preguntas hasta ahora. Veo que el chat no tiene preguntas, pero si me quieren interrumpir o hacer preguntas, están súper bienvenidos a cualquier momento. Entonces, para cualquier experimentación científica o empírica, si no la hacemos de forma transparente, no podemos concretamente observar de forma más objetiva posible cuáles son nuestros resultados. Y si no observamos estos resultados de forma totalmente objetiva, va a ser muy complicado hacer una inspección objetiva y poder determinar medidas de adaptación objetivas también. Eso es el fundamental. Sí, si Nelson tiene una pregunta, la puede enviar efectivamente por el chat. Nelson, por favor, en el Zoom, arriba en la barra de arriba. Scrum artefactos. Los artefactos. Hay varias definiciones. Muchas gracias por preguntar, Nelson. Un artefacto, vamos a decir que es una herramienta física visible en Scrum. Por ejemplo, en Scrum, un artefacto es el Product Backlog, la lista de productos. Este artefacto en Scrum es una lista priorizada de todas las tareas que están por hacer para desarrollar el producto. Eso puede ser un artefacto, pero en realidad hay muchos artefactos más que no necesariamente son de Scrum, pero que sirven mucho en Scrum. Si escucharon hablar de los tableros Kanban, por ejemplo, son artefactos visibles. Un artefacto es una herramienta visible o un radiador de información o este tipo de cosas concretamente. Son las herramientas que vamos a utilizar para gestionar el desarrollo de nuestro producto. Espero haber respondido, Nelson, a tu pregunta. Seguimos con esto, lo que les quiero enseñar un poquito más. Una herramienta totalmente empírica es esta, que todo el mundo conoce en realidad, pero muy pocos finalmente ven que es la herramienta perfecta para describir un uso, un método empírico. ¿Cómo se llama esto? Se llama el termostato. El termostato, ¿por qué? Porque concretamente es el ejemplo perfecto
un artefacto Scrum en nuestro caso. Concretamente, en este termostato vemos que queremos una temperatura de 21 grados Celsius, okay, que la habitación está a 25.5. Okay. Entonces tenemos un objetivo. El objetivo es nuestro objetivo de negocio, o en Scrum se llama el Sprint Goal, el objetivo del sprint. Durante un periodo de desarrollo de 2 semanas a 4 semanas en Scrum, vamos a fijar un objetivo y si tomamos el termostato como paralelo, queremos llegar a 21 grados. Entonces, ¿qué hace el termostato? Es súper fácil. El termostato todo el tiempo está haciendo inspección y adaptación. Inspección, adaptación. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasa cuando la temperatura de la habitación es demasiado caliente? Bueno, el termostato lanza sencillamente el aire acondicionado. Y si la temperatura es demasiado fría, va a lanzar el calefactor. Y según la diferencia de temperatura, según muchas condiciones, obviamente, va a meter el fan, el ventilador, más fuerte o menos fuerte. Ahora, una pregunta clave. ¿Esta inspección es en tiempo real o es frecuente? Obviamente. ¿Por qué? Porque difícil saber exactamente con qué frecuencia el termostato está inspeccionando finalmente la temperatura de la habitación. Lo que sí es cierto es que no lo está inspeccionando en tiempo real. Absolutamente innecesario, sería una pérdida de energía, una pérdida total. ¿Por qué? Porque si se la pasa inspeccionando en tiempo real, finalmente no tiene sentido porque hay alguna inercia de temperatura. Entonces podemos imaginar que el termostato está, por ejemplo, inspeccionando la temperatura cada minuto. Y cada minuto, ¿qué va a hacer? Adaptar, o sea, acelerar, por ejemplo, el ventilador si la temperatura no baja lo suficiente, o sencillamente a tomar otras medidas. ¿Okay? Es lo mismo en Scrum. Scrum es un ciclo de desarrollo donde concretamente hacemos sprints que si comparamos a nuestro termostato son de 1 minuto, pero en nuestro caso van a ser de 2 a 4 semanas y vamos a buscar objetivos de negocio. No vamos a buscar a desarrollar únicamente funcionalidades, aunque sí se va a tratar esto en la planeación, pero el tema es que en realidad no vamos a pensar solamente en funcionalidades, sino en términos de valor y de resultado para los clientes. Una consulta bien sencilla. ¿Qué pasa si... ¿Quién me puede predecir, por ejemplo, qué va a ser la temperatura en 2 minutos? Basado sobre ese termostato, nadie puede realmente predecir qué va a ser la temperatura en 2 minutos. ¿Por qué? Porque a este punto no estamos acostumbrados a este termostato, no sabemos su potencia, ni conocemos la potencia del aire acondicionado, por ejemplo. Y eso es el primer error real que existe en los procesos empíricos. ¿De qué se trata un proceso empírico? Lo hemos dicho, es de experimentar y medir. Entonces podríamos decir, no sé de qué va a ser la temperatura en 2 minutos, pero lo vamos a experimentar sin hacer una planeación, sino una predicción, tal vez, en lo mejor de los casos. Y si 2 minutos más tarde la temperatura bajó de 1 grado, podemos esperar que la temperatura va a bajar de 1 grado cada 2 minutos. Ahí tenemos un primer resultado del método empírico que nos permite empezar a predecir cosas. El problema que tenemos en informática, en TI en particular, pero no solamente en TI, en realidad muchas cosas, de mi experiencia, yo nunca vi un edificio construirse en los plazos anunciados al inicio. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el cono de incertidumbre. Y el cono de incertidumbre es algo que es fantástico porque ha sido desde siempre. Realmente está conocido desde siempre. En los proyectos informáticos es cierto, en las construcciones de edificios es cierto. Y el dominio, el rubro donde es todavía más cierto es en predicción meteorológicas. Me explico. ¿Quién me puede decir cuando empieza un nuevo huracán, dónde va a terminar este huracán, con qué fuerza se va a desarrollar, qué ciudad va a arrastrar sobre su camino? Eso es un problema absolutamente serio porque lo que ellos entendieron en meteorología, en microclima, por ejemplo, en muchas cosas, es que concretamente no se pueden hacer predicciones, nadie puede adivinar las cosas de antemano.
El problema es que en gestión de proyecto queremos absolutamente adivinar. Los líderes, los jefes de proyecto están absolutamente aterrorizados si un equipo les dice, no, jefe, vamos a hacer el proyecto, pero no tenemos idea de cuánto tiempo nos va a tomar, cuántas funcionalidades vamos a desarrollar. A los líderes, a los altos directivos, les encanta planear las cosas, predecir, porque esto les da la sensación, y realmente ahí peso bien mis palabras, les da una sensación de controlar las cosas. Y que cuando las cosas se van a salir un poco de rubro o se van a desviar un poco, van a poder presionar los equipos para corregir estas desviaciones. Pero eso es absolutamente falso, hoy lo sabemos perfectamente. No solamente no se van a corregir las desviaciones, pero en lo peor de los casos, los equipos para cumplir con estos objetivos van a deteriorar la calidad de sus productos. Este cono de incertidumbre que nos dice que en la etapa temprana de construcción de un producto que estamos construyendo, tenemos un factor de la estimación inicial que puede ser 4 veces más caro o 4 veces más barato. Cuando sabemos exactamente cuál es el producto que realmente vamos a querer construir. Entonces, estamos en un factor de 16. Mi producto, si yo estimo al inicio que me va a costar $1.000.000, podría totalmente costarme 4 millones o podría costarme $250.000. Y eso es un hecho, son datos sacados de un manifiesto que se llama el Chaos Manifesto de 2002, basado sobre la entrevista de más de 2.000 grandes empresas y sacaron estos datos esta data de acá. Si hay preguntas, todavía pueden a full, no hay problema, estoy atento al chat. De la fase de qué vamos a construir, qué estamos construyendo, a cómo va a funcionar nuestro producto, tenemos un poco más de suerte. ¿Por qué? Porque hemos aprendido bastante de nuestro producto. Eso es el método empírico. O sea, ¿qué estamos construyendo? Hacemos propuestas a los stakeholders o a los usuarios finales del producto y concretamente vamos a poder refinar o afinar un poco los requisitos para funcionar este producto. Entonces, en la parte de cómo funciona el producto, tenemos una desviación de 0.5 todavía a 2 de las estimaciones iniciales. ¿A qué se va a parecer el producto? Ya ven que bajamos de 0.8 a 1.25, casi nada de desviación. Y es solamente en la fase de desarrollo del producto que podremos tener una certeza absoluta de cuánto costó este producto. Esto se llama el cono de incertidumbre. Y lamentablemente, aunque este cono de incertidumbre sea absolutamente conocido, que todos estas predicciones, métodos sean súper científicos y comprobadas, en la gestión de proyectos informáticos en particular, todavía nos cuesta entender que el cono de incertidumbre no es una fantasía, sino algo súper real. Entonces, ¿qué podemos hacer al inicio de un proyecto, si lo queremos llamar proyecto, o al inicio del desarrollo de un producto con Scrum? Sencillamente, yo diría, admitir que al inicio de la creación del producto no sabemos mucho. Y eso parece súper complicado soltarlo de una vez por todo, pero es una realidad, no sabemos mucho. Queremos desarrollar un producto. Si estamos seguros de lo que queremos, nos estamos sesgando. Quiere decir que no estamos abiertos al método empírico. ¿Por qué? Porque al momento que vamos a presentar cosas a nuestros usuarios, vamos a aprender de nuestros usuarios. Y de buena fortuna que al final nuestros requerimientos, si somos muy científicos y muy empíricos, nuestros requerimientos del producto van a cambiar bastante rápido porque vamos a aprender de nuestros usuarios. Entonces, concretamente, en lugar de hacer planeación de proyectos, planeación de desarrollo de productos, deberíamos hacer lo que en inglés se llama un forecast. Un forecast es una predicción, o sea, no sé si alguien tiene una traducción mejor, pero un forecast no es un planning. Un planning es un plan establecido del cual no queremos desviar. Un forecast es una previsión, vamos a decirlo así porque en metodología se llama así, una previsión de lo que estamos pensando estar capaz de hacer. Y lamentablemente, hasta avanzar en el proceso de desarrollo, estamos aprendiendo todo el tiempo más y más. Entonces, obviamente, vamos a saber hacer predicciones
más y más acertadas a cada sprint, concretamente, pero va a ser complicado desde el inicio de hacer una planeación. De mi punto de vista, hoy, lo digo de forma muy dura, es una pérdida de tiempo hacer planeación al inicio de un proyecto o de la creación de un producto, concretamente. Pero aprender con el método empírico rápidamente, concretamente después de 2, 3 sprints. ¿Por qué no podemos hacer esta planeación al inicio? Sencillamente porque cuando empiezan a construir un producto en Scrum, uno, no conocen las competencias del equipo. Pues les puede tocar un product owner, la persona que va a decir qué son las funcionalidades que hay que desarrollar, que finalmente no sepa mucho del negocio, a quién le va a tomar una curva de aprendizaje para conocer sus usuarios, sus stakeholders, etc. Podrían estar en un mercado VUCA, con el A que significa ambiguo, o sea que los usuarios están manifestando requerimientos, pero al final no es exactamente lo que quieren y nos damos cuenta después de entregar las primeras versiones del producto. También las competencias del equipo de desarrollo. Nunca podemos predecir porque estamos en lo que se llaman sistemas complejos. Y en un sistema complejo, cualquier falencia o cualquier impedimento, cualquier problema en el sistema puede tener impactos en todas las otras partes del sistema. ¿Qué pasa si en un grupo de 8 desarrolladores tienen una persona, para decirlo de forma mala, súper mala onda, que pone un ambiente absolutamente terrible en el equipo, que deteriora el rendimiento, que deteriora todo esto? El problema es que al inicio hay que estar muy claro, al inicio del proyecto, sin haber hecho team building, sin conocer el equipo, sin conocer el PO, sin conocer bien el mercado, es súper complicado y no recomiendo hacer planeación, sino previsiones eventuales, pero que se queden al nivel de previsiones. Una cosa que les recuerdo, esta cosa, Agile, a la diferencia efectivamente del proyecto en cascada, los pequeños círculos son las cosas que son parte de un contrato. En proyectos tradicionales es increíble, pero realmente increíble de mi punto de vista. Al mismo tiempo no voy a criticar, trabajé como 10 años en tradicional, pero todo es parte del contrato. ¿Qué quieren? Quieren un alcance completo y quieren una estimación desde el inicio, inicialmente, de los costos y del tiempo que eso va a tomar. Y eso se vuelve contractual. ¿Qué significa? Significa que la empresa o el equipo de desarrollo que va a decir, sí, podemos hacer todo este alcance en 3 meses con un equipo de 5 personas, está definitivamente, perdón la palabra, pero jodida. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con este tiempo y con estos costos. Y falta un parámetro aquí que es muy importante. Muy, muy importante es la calidad. Y ahí la calidad no debería ser negociable, porque para poder cumplir con estas 3 variables, todo este alcance en este tiempo, a este costo, o con este equipo, para decirlo así, concretamente vamos a tener que sacrificar la calidad. Y eso es lo que pasa a todos los niveles hoy. En agilidad, a lo contrario, ¿qué tenemos? Perdón, lo pasé. ¿Qué tenemos en agilidad? Fijo. Los costos de tiempos son fijos. Eso queda absolutamente claro. O sea, tenemos 3 meses con un equipo de 5 personas para hacer un trabajo. Pero, ¿qué trabajo? Y eso es el punto que entendió bien la agilidad. El trabajo, o sea, el alcance, no es parte del contrato, es flexible. Quiere decir que vamos a aprender rápidamente, queremos aprender rápidamente, sprint tras sprint, qué cantidad de trabajo o más bien qué valor vamos a poder entregar a nuestros clientes. Pero no hay compromiso contractual del alcance. Y eso parece mucho más sensato. Eso es la teoría. Ahora en la práctica, lamentablemente, la práctica sigue siendo bien presionando los equipos y ese tipo de cosas para llegar a un alcance ya definido. Hasta ahora, si tienen preguntas o cosas, pero de todos modos voy a estar abierto después. Yo les quiero hablar de otra cosa. Porque Scrum es una base para lo que llamamos nosotros la agilidad estratégica. ¿Qué es la agilidad estratégica? Primero, la agilidad estratégica es en un entorno VUCA. Entonces, voy a describir lo que es un entorno VUCA, obviamente. VUCA significa, entornos VUCA me refiero a mercados.
V para volátil. U para uncertain, o sea, incertidumbre. C para complejo y A para ambiguo. Y hoy, si lo pensamos bien, hay muchos entornos VUCA. El problema es que no necesariamente los empresarios se dan cuenta. Un mundo muy tradicional que es la banca. Yo trabajé muchos años en banca. Últimamente estuve en todo el grupo Aval, por ejemplo. No se da cuenta que están en un entorno VUCA. ¿Por qué volátil en la banca? Al parecer no es volátil. Sí es volátil. Yo les puedo decir una cosa, es que de mi experiencia, y me pasó realmente, cuando me instalé a Colombia, mi banco, que no voy a citar, me perdió 8 millones de pesos, no es broma, por un tema de consolidación. Obviamente me los encontraron 2, 3 días más tarde, pero créanme que eso da mucho miedo. La primera cosa que yo hice es cambiar de banco. Primera cosa. O sea que sí, los clientes son muy volátiles. Uncertain. Incertidumbre. ¿Estamos seguros que lanzando un producto hoy, como por ejemplo la libranza en Popular, vamos a tener el éxito que podemos planear? No, hay mucha incertidumbre porque si un competidor además lanza el mismo producto, hay una competencia que se insere en el sistema y ahí vamos a tener resultados complejos, etcétera, etcétera. Entonces, solo para ir más rápido sobre ese tema, la agilidad estratégica es la capacidad de adaptarse rápidamente, de forma efectiva, para lograr a destacar en un mercado. Eso es la agilidad estratégica. Y concretamente, la capacidad, o lo que yo llamo la agilidad estratégica, es una pequeña fórmula que saqué ahí, que inventé ahí, pero es la velocidad de adaptación multiplicado por la efectividad de adaptación y multiplicado por la disrupción. Hoy, las empresas que son disruptivas, obviamente es un factor ganador a todos los niveles. Y si queremos hablar de blockbusters y, por ejemplo, Netflix, obviamente tenemos muchos argumentos para enseñar esto. Blockbusters estaba absolutamente seguro que Netflix nunca les iban a ganar sobre su mercado. ¿Por qué? Porque era el número 1 mundial indetronable. O sea, pero el problema es que a Juegos de Trono, Netflix llegó, fue muy disruptivo, muy efectivo, hubo una velocidad para publicar las películas, etcétera, y se les comieron en apenas 2 años en la realidad. Fail fast, eso es un tema que me gusta mucho. Van a escuchar muchas veces en los proyectos o de agilistas un poco más, menos experimentados tal vez, que en agilidad hay que fail fast, fracasar rápidamente. Yo ya hace varios años que no estoy de acuerdo con esto. El objetivo no es de fracasar rápidamente. El objetivo es de aprender rápidamente. Si para aprender se necesita fracasar, sí, claro. Pero si también tienen intuición, emoción, mejores hipótesis desde el inicio, porque hay personas de experiencia que conocen el negocio, personas de intuición, es mejor lanzar directamente las mejores, no fracasar por fracasar. Lo que queremos es aprender. Hay 2 formas de aprender. O fracasamos y hemos aprendido de los errores. No todo el mundo, además, pero en teoría debería ser así. O logramos con mucha suerte y hemos aprendido lo que se llama en Management 3.0 Lucky Bastard, bastardo suertudo, así se llama en Management 3.0 realmente, y ahí aprendemos rápidamente. Un ejemplo que les voy a dar, les voy a ver si lo tengo por acá, porque revisé esto esta tarde. Hay un sitio que se llama Etsy. Seguramente no lo conocen mucho porque este sitio no funciona tanto como debió al inicio. Y Etsy, que venden productos de artesanía y todo, es un poco un eBay, Amazon para vender productos vintage o de artesanía, concretamente, de creadores. Etsy tuvo un problema muy serio hace unos años. ¿Por qué? Porque les iba bastante bien, pero se preguntaron, analizando un poco la experiencia de usuario, se dieron cuenta que mucha gente ponía cosas en el carrito. Ponían cosas en el carrito, y al momento de hacer el checkout, iban hacia el checkout, significa que querían realmente comprar los productos, pero al momento del checkout se cancelaban más de 90-95% de las ventas. Entonces dijeron, no, bueno, vamos a ir con una hipótesis. Y ahí es donde sean un poco atentos porque hay una clave importante en esta experiencia. La hipótesis es que nosotros no damos realmente una evaluación de los costos de expedición, de los costos de envíos de los productos.
y eso asusta a mucha gente. Entonces, yo apuesto que cuando les vamos a hacer una estimación del costo de envío, la gente sí se va a lanzar y todo. Lamentablemente, Etsy tiene costos de envío carísimos. ¿Por qué? Porque se puede enviar realmente de cualquier lugar y son cosas de artesanías. No está hecho en las capitales ni nada de esto. O sea, puede estar hecho literalmente en los lugares más perdidos de Colombia, por ejemplo. Y entonces los costos de expedición son muy caros. Entonces, ¿qué hizo Etsy? Hizo un error muy grave que no se puede hacer en un método empírico. ¿Qué hicieron? Decidieron de hacer una evolución del sitio concretamente y de hacer una estimación de los costos de envío a cada uno de sus clientes. Y se dieron cuenta que las ventas, pero se bajaron a un nivel ni esperado. O sea, literalmente perdieron casi todos sus clientes porque los costos estaban muy caros. Lección aprendida de esto, porque obviamente hay una lección aprendida. Fail fast, learn fast, sí, pero ¿cuándo van a fracasar? Si piensan que pueden fracasar o si no saben, sencillamente, deben experimentar sobre pequeñas muestras de sus clientes. Y eso es la clave. Por eso, fracasar rápido, pero fracasar en pequeño. Por si acaso, tal vez lo saben, yo soy francés y el presidente Chirac en 2002, hace muchos años, hizo pruebas nucleares en Mururoa. ¿Okay? ¿Por qué lo hizo en Mururoa? Lo hizo en Mururoa porque sí lo había hecho en lugares con muchos habitantes y residentes. Cuando quieren hacer pequeñas experimentaciones que pueden tener consecuencias dramáticas para la empresa o muy buenas, es necesario limitarlas. Concretamente, lo que hubiera si hablamos justamente de los años 80, 90, incluso 2000, o sea, realmente no, hay muy poco tiempo que la gente reacciona. ¿Qué hacían los altos directivos de empresa? Tenían una visión sobre 5 años. Yo quiero ser, no sé, vamos a decir, yo quiero vender ropa de marca, por ejemplo, y quiero ser el número uno en 5 años. Mi estrategia también la hacía sobre 5 años, diciendo, voy a empezar mi estrategia atacando los supermercados, después las tiendas en las capitales, etcétera. Bueno, y una planificación también sobre 5 años. Eso no funciona y está más que comprobado también. ¿Cómo debería ser hoy? La visión puede ser sobre 5 años. Yo quiero ser número uno en mi mercado, es una muy buena visión que puede estar enlazada a otras cosas, obviamente. Pero la estrategia debe ser emergente. ¿Por qué? Porque estamos en entornos VUCA, como lo dije, y los competidores participan en este mercado, pelean, pueden pasar 10.000 cosas. Con la visión de Blockbuster sobre 5 años, hemos visto que su estrategia no fue emergente y Netflix les puso literalmente una paliza al momento de llegar a esto. Y la planificación, obviamente, continua. Hay que cambiar este paradigma. Una vez que consideramos a un mercado en un acercamiento sistémico, todo el concepto de valor para el cliente se extiende para incluir toda la cadena de valor. Hoy no hablamos solamente de desarrollo de software, de construcción de edificio, de este tipo de cosas, pero hablamos de una cadena de valor completa. Un equipo de desarrollo puede ser un super equipo de desarrollo realmente competente, rápida, veloz, pila, todo lo que quieren. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, están usando una base de datos Oracle versión 12, por ejemplo, y la última versión está llena de bugs, de anomalía, de este tipo de cosas? El equipo puede ser absolutamente pila, todo se les va a desbaratar por un proveedor. Entonces el problema es que hoy hay que considerar también toda la cadena de valor de forma continua. Eso nos lleva a la pregunta, ¿y en Scrum cómo lo hacemos? Y en Scrum justamente es la complejidad porque Scrum hoy representa 68% de lo que se usa en metodologías ágiles en las empresas. Y Scrum se puede ver como un marco de trabajo para un equipo de trabajo, pero también se escala. Por eso lo mencionamos. Se puede escalar a través de marco de trabajo Nexus, LESS, SAFe, un modelo tipo Spotify igualmente.
El problema es que la base es Scrum. La base debe ser absolutamente sólida, debe ser un marco de trabajo empírico, debemos aprender de las experiencias y luego hacer subir esta experiencia hasta ser capaz de trabajar de forma sistémica en toda una empresa, lo que toma bastante tiempo. Solo para darles un ejemplo, Spotify, que todo el mundo conoce, tuvo un gurú de la agilidad que se llama Enric Nyberg, y Enric Nyberg le tomó concretamente 13 años para madurar el modelo tipo Spotify. 13 años. Entonces, para imaginar que no se hace del día a la mañana. ¿Perdón? Bueno, seguimos. No, ya cortó el micrófono. Bueno, ahí es lo que pasa concretamente entre un método tradicional y un método agile. El método tradicional es la flecha, la flecha. El método ágil, a los métodos ágil, es un misil guiado. Así, cuando vemos el blanco, parece que la flecha es la que va a llegar al centro, pero un poco de viento, un poco de competencia, un poco de lo que sea, finalmente la flecha se va del otro lado. El misil trabaja de forma, otra vez, de forma empírica. Está haciendo una hipótesis que va a la buena dirección, está inspeccionando si va a la buena dirección y está adaptando su trayectoria de forma cíclica, totalmente retroalimentado todo el tiempo, hasta llegar al centro. Por eso siempre un misil guiado va a ser mejor que una flecha. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar. Y eso es la agilidad, la diferencia entre la agilidad y el método tradicional hoy. Es que al inicio no sabemos realmente dónde estamos, pero justamente inspeccionamos, adaptamos hasta llegar a lo que sería finalmente el objetivo del negocio. Otro punto, no sé, Carlos, si tú monitoreaste un poco el tiempo, ¿me puedes decir? Bueno, Yannick, si quieres, podemos continuar unos 5 minutos más, de tal forma que dejemos al menos 10 para sí, preguntas que puedan surgir, ¿vale? perfecto, gracias, Carlos. Vale. Rápidamente, lo voy a hacer más corto lo que queda. Concretamente, para llegar a esta agilidad estratégica, lo que yo les quiero explicar es que en las empresas hay dos niveles. Hay lo que se llama el iceberg cultural. ¿Qué se ve en una empresa? Se ve la visión, la estrategia, las metas de la empresa, o sea, la visión de la empresa, y se ve del otro lado, concretamente, las estructuras. La estructura de la empresa, estructura organizacional, valores compartidos, políticas, procesos. Eso es el peor problema que tenemos en las empresas hoy y en Colombia en particular. ¿Por qué? Porque no se ve lo que está abajo del agua. Y abajo del agua es más importante aún, concretamente. Las convicciones, todas las tradiciones de las empresas, las normas, las creencias, las percepciones, las asunciones compartidas y las experiencias de las empresas. Todas esas reglas que no están escritas, las historias, los sentimientos de los empleados, de los clientes y todo esto. Y eso es mucho más valioso hoy que la parte visible del iceberg, aunque sin la parte visible no se puede hacer mucho, quedamos bien de acuerdo en esto. Pero la parte de abajo es muy importante porque muy pocas empresas la trabajan finalmente. Y eso es lo que hace ahogar totalmente los negocios. Listo. Un último punto para esto. Las habilidades importantes para desarrollar todo esto y trabajar de forma empírica son estas, concretamente las 3R, que son los conocimientos académicos, lectura, escritura, aritmética, pero más allá de esto, los 4C, colaboración, creatividad, comunicación, pensamiento crítico. En método científico o empírico, sin pensamiento crítico, no van a ir de ningún lado. Y por fin, para aprender, el autoaprendizaje, obviamente, la curiosidad, motivación, disposición digital. Eso acaba de salir, esto, por ejemplo, acaba de salir hace muy poco tiempo de una cosa que se llama el Business Agility Institute, pero bueno, lo retomaron de otros en realidad. Son las habilidades que van a tener que tener vosotros o nosotros todos en realidad para poder seguir trabajando en marco empírico, aprender rápido y finalmente destacar en estos mercados. Listo. Les dejo mis datos por si acaso para después. Y si tienen preguntas, súper bienvenidos. Acá estamos. Les recordamos a todos los participantes que pueden hacer las preguntas desde el chat
de la plataforma, o si desean podrían incluso levantar la mano y les habilitamos el micrófono para que hagan las preguntas que consideren. Tenemos más o menos unos 5 a 7 minutos para esta sesión de preguntas. Luego les recomiendo que las vayan haciendo pronto para que nuestro expositor logre resolverlas. Bueno, por acá nos escribe Julián Castro que todo fue muy concreto e interesante, Yannick. Bueno, yo les propongo... Ah, sí, veo una pregunta. Bueno, varias preguntas. Entonces, vamos a empezar por la última de... Listo, veo varias preguntas. Entonces, voy a intentar agrupar rápidamente. Primera pregunta que me parece importante, si el Design Thinking es un complemento a Scrum. Concretamente, Design Thinking es una estrategia para concebir productos, y no solamente productos informáticos, pero de todo. Hay varias escuelas de Design Thinking. A mí me gusta mucho el estilo de IDEO, que tiene más de 15 técnicas. ¿De qué se trata un Design Thinking? Finalmente, es una forma para poder empatizar e idear las necesidades del cliente. Por empatizar, entiendo, es capaz concretamente meterse en los zapatos de los clientes para entender cuáles son sus problemas. Necesidad, pero problemas realmente. Y cuando existe un problema, después el design thinking nos ayuda hasta imaginar soluciones para resolver este problema. Entonces, si es un complemento totalmente muy aconsejable. Concretamente, yo uso estas dos técnicas iterativas, pero las dos iterativas. Porque un design thinking, concretamente, va a ser una parte de empatización, una parte de ideación. Scrum nos va a permitir hacer un MVP, un Minimum Viable Product, producto mínimo viable, que no es solamente un producto funcionando, pero que vamos a enseñar a los usuarios. De ahí estamos en un marco empírico de nuevo. Aprendemos del feedback, de la retroalimentación de estos usuarios, y si realmente está mal, reempezamos Design Thinking con de las ideas que habíamos tenido al inicio y que podríamos desarrollar por concretamente. El máximo de un sprint, dice Scrum concretamente, bueno, las metodologías dicen que las iteraciones son de 2 semanas a 2 meses ágil. Ahora Scrum dice 2 semanas a 4 semanas concretamente. ¿Cómo se define la duración de un sprint? Se define según la necesidad que vamos a tener de tener una retroalimentación de nuestro cliente. O sea, la velocidad de experimentación o de aprendizaje que queremos tener, pero acerca de nuestros clientes. Hubo una pregunta sobre el Management 3.0. Igualmente, no va a ser un congreso, sino en realidad yo doy capacitaciones que son certificaciones al Management 3.0. Les invito a ir en management3.0.com. Lo voy a escribir acá si quieren. management30.com. Me van a encontrar una lista de facilitadores y tengo efectivamente una certificación en noviembre, por ejemplo. Y obviamente para los participantes de este webinar haré un precio muy especial sobre esta certificación, que lo recuerdo, es una certificación internacional muy reconocida. No tengo las fechas de noviembre, pero creo... Me puedes escribir si quieres a mi mail o a mi WhatsApp y te lo indicaré, que la verdad no vine con esta idea, pero justo les puedo indicar si apuntan mi correo o mi WhatsApp. Bueno, Yannick,
Muchas gracias. De todas formas, a quienes requieran la información sobre el correo pues, de Yannick, también yo se los podría suministrar si lo requieren para indagar un poco más sobre esta certificación en management. Ya se nos acaba el tiempo, entonces, pues primero que todo, darte las gracias, Yannick, por la disposición para con esta sesión. Pues definitivamente creo que hay varios conceptos que nos quedan claros en algo que es pues realmente muy nuevo para nosotros. Incluso pensaría que para nuestra cultura, pero bueno, más nosotros que en la mayoría somos estudiantes y estamos entrando en esto de la gerencia de proyectos. Entonces, agradecerte mucho. Realmente creo a título personal que fueron muy productivos estos 50 minutos de sesión y pues esperamos poder contar contigo en otra ocasión para continuar enriqueciendo pues nuestro conocimiento en este tema. ¿Bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias a todos vosotros y siempre a disposición cuando me necesitan, no se preocupen. Bueno, muchas gracias, Yannick. Buenas noches y buenas noches a todos los asistentes. Buenas noches.